Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de facturación aquí en PHP MVC. Bien, vamos a continuar desarrollando más este procedimiento en el archivo index para poder invocar a las clases que nosotros tengamos en la carpeta model y también invocar a los controladores que nosotros vayamos a crear en la carpeta controller. Tengo la siguiente función o el siguiente método que me permite obtener las clases que están siendo invocadas. Utilizando el siguiente parámetro vamos a obtener el nombre de esa clase y dentro de este método vamos a crear una condición. Muy bien, y dentro de los paréntesis de la condición vamos a invocar a otro método. Este método lo que hará será verificar si existe ese archivo que estamos invocando en la carpeta librerías. Esto significa que vamos a invocar una clase que tengamos en la carpeta librerías, porque dentro de los siguientes paréntesis de este método hemos colocado el nombre de la siguiente constante. Si nosotros pasamos al archivo config, pueden observar que esta constante contiene el siguiente nombre, o sea, la siguiente dirección de la carpeta librería. Esto significa que con esta función lo que haremos será cargar todas las clases que tengamos en la carpeta librería. Pero primero lo que haremos será verificar si ese archivo existe utilizando el siguiente método. Dentro de los paréntesis le pasamos la dirección donde se encuentra ese archivo. Luego concatenamos y colocamos el parámetro class, parámetro que contiene el nombre de la clase que está siendo invocada. Luego concatenamos y colocamos el siguiente texto .php, ya que será el nombre del archivo que vamos a invocar. Ahora, si esta condición se cumple, si ese archivo existe en ese directorio, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a colocar el siguiente require. Vamos a colocar nuevamente la constante que contiene la dirección de nuestro directorio. Le concatenamos el parámetro class para poder obtener el nombre de la clase. Luego le concatenamos el siguiente texto .php para poder invocar a ese archivo que tenemos en la carpeta librería, y de esta forma vamos a invocar todas las clases que nosotros tengamos en la carpeta librería. Muy bien, ahora para verificar lo que haremos será crear una clase dentro de esta carpeta librería y voy a crear un archivo de tipo PHP llamado controller.php. Ahora dentro de este archivo vamos a colocar la etiqueta PHP. Bien, coloquemos el siguiente signo, luego PHP. Ahora vamos a colocar el cierre de la etiqueta. Ahora vamos a crear una clase. Vamos a colocar la palabra class y vamos a crear una clase. Muy bien, hay que seleccionarla con la tecla Tab. Correcto, nos crea la siguiente clase, donde podemos extender de una clase, pero no vamos a extender de ninguna clase y no vamos a implementar ninguna interface. Y lo que haré será colocar el siguiente nombre a esta clase. A esta clase la llamaré tal como se llama el archivo controller. Pero como mencioné anteriormente, no vamos a extender de ninguna clase y no vamos a implementar ninguna interface. Ahora dentro de esta clase lo que haré será crear el método constructor, colocando la siguiente palabra constructor. Como pueden observar, me está mostrando la siguiente función donde vamos a crear el método constructor de esta clase. Con la tecla Tab nos crea automáticamente el método constructor, pero el método constructor no va a recibir ningún parámetro. Por lo tanto voy a eliminar este parámetro y vamos a eliminar también esta línea de código. Pero lo que haré será colocar un mensaje. Vamos a colocar un eco y vamos a colocar sistema de PHP. Ahora punto y coma, correcto. Ahora lo que haremos será invocar a esta clase que hemos creado en el archivo index, para hacer una prueba para ver si podemos invocar a esta clase utilizando el siguiente método, donde verificamos si existe esa clase que estamos invocando. Si existe esa clase, bien, invocamos a ese archivo que contiene el mismo nombre. Por este motivo a ese archivo le he colocado controllers.php y de igual manera la clase se llama tal como se llama el archivo, controller. Ahora, fuera de este método, vamos a crear un objeto y lo llamaré object. Voy a colocar las siguientes iniciales
y le voy a asignar la instancia porque vamos a crear la instancia de la clase controller. Y de último voy a colocar punto y coma. Muy bien, de esta forma estamos creando la instancia de la clase controller, o sea que estamos invocando a la clase que hemos creado en este archivo, en el archivo controller. Y esta clase lo que hará será ejecutar automáticamente nuestro método constructor, y nuestro método constructor ejecutará el siguiente mensaje. Ahora, como vamos a invocar a esta clase controller, este método va a capturar el nombre de la clase que estamos invocando, que es el nombre controller. Captura ese dato con el siguiente parámetro, o sea el nombre de nuestra clase, verifica si existe en el directorio, en la carpeta librería. Si existe, bien, invocamos a ese archivo. Ahora lo que haré será comentar este eco. Ahora pasemos a nuestro navegador y lo que haré será actualizar. Correcto, como pueden observar me está mostrando el siguiente mensaje: sistema de PHP. Esto significa que estamos invocando a la clase controller, y esa clase controller, o sea el archivo controller, sí existe en nuestro directorio en la carpeta librería. Invocamos a ese archivo y automáticamente ejecutamos la instancia de la clase para que el método constructor de esa clase me ejecute el mensaje. Voy a rectificar nuevamente. Invocamos a la siguiente clase creando la siguiente instancia de la siguiente clase. Ahora, este método captura el nombre de la clase que está siendo invocada. Con este parámetro capturamos ese nombre, el nombre controller. Ahora, con este método vamos a verificar si existe el archivo en la carpeta librería. Por este motivo hemos colocado la siguiente constante, capturamos el nombre de la clase y le anexamos o le concatenamos .php para invocar o verificar si el archivo controller.php existe dentro de esa carpeta. Si existe, ejecutamos o invocamos ese archivo para poder ejecutar la clase controller, y esta clase controller ejecuta el método constructor automáticamente y nos muestre el siguiente mensaje por el navegador. Muy bien, esto significa que nuestro procedimiento está funcionando correctamente y podemos invocar todas las clases que nosotros vayamos a crear en la carpeta librería. De esta forma nos evitamos tener ese montón de require dependiendo a las clases que estén almacenadas en la carpeta librería. Un ejemplo, si tenemos 10 clases o 10 archivos en la carpeta librería, esto significa que tendríamos que haber hecho 10 require, pero con esto estamos simplificando nuestro código. Solo vamos a utilizar un require para invocar a todas las clases que sean invocadas dentro de este archivo. Ahora voy a dejar este ejemplo como referencia. Para poder comentar código podemos colocar 2 barras o podemos utilizar una barra, colocar asterisco si queremos comentar muchas líneas de código, y para cerrar ese bloque de código o ese bloque de comentario, nuevamente asterisco y barra. Muy bien. Ahora vamos a proseguir. Ahora lo que haremos será invocar a nuestros controladores, o sea, todos los archivos que tengamos en la carpeta controller, y voy a crear ese directorio. Vamos a crear una variable llamada controller y asignamos lo siguiente: la dirección donde se encuentra nuestro controlador. Lo que haré será eliminar la barra y el punto. Muy bien, tenemos la siguiente carpeta, la carpeta controller. Bien, al parecer aquí he colocado comilla simple. Ahora he colocado el nombre de nuestra carpeta, la carpeta controller. Ahora le he concatenado y he colocado la siguiente variable que contiene el nombre de nuestro controlador. Si observan, estamos inicializando esta variable justamente dentro de la siguiente condición, donde estamos capturando el nombre del controlador que estamos pasando por la URL de nuestro navegador, y al nombre de ese controlador le vamos a colocar el siguiente texto .php para poder invocar a ese controlador que tengamos en la siguiente carpeta controller. Muy bien. Ahora voy a crear otra condición y lo que haré será colocar dentro de la siguiente condición nuevamente el siguiente método para verificar si existe ese archivo.
ese archivo que estemos invocando por la URL de nuestro navegador, bien, o sea, nuestro controlador. Le pasamos el directorio o la dirección donde se encuentra ese archivo. Verificamos si existe. Si existe ese archivo, bien, invocamos nuestro controlador de tipo PHP. Vamos a colocar el siguiente require y vamos a invocar a ese archivo de tipo PHP, o sea, nuestro controlador. Ahora lo que haré será crear un objeto llamado controller, y lo que haremos será instanciar nuestra clase controller, porque recuerden que este objeto o esta variable contiene el nombre de nuestro controlador, y como contiene el nombre de un controlador, o sea, el nombre de una clase, lo que haremos será colocar paréntesis para poder crear la instancia de esa clase, o sea, de esa clase que estamos invocando, porque podemos hacer una variable de tipo string que contenga el nombre de un controlador, poder colocarle paréntesis para poder utilizar el nombre de esa clase que está almacenada en esta variable como una instancia de la clase controller. Por este motivo he colocado paréntesis a este objeto para poder crear una instancia de la clase que esté almacenada en esta variable, o sea, el nombre de una clase, y la instancia de esa clase se va a almacenar en el siguiente objeto. Vamos a hacer una prueba, vamos a crear un controlador, y este controlador se llamará index.php. Correcto. Ahora vamos a crear una clase. Hay que colocar la etiqueta PHP. Ahora el cierre de esta etiqueta. Muy bien. Ahora vamos a crear una clase. Hay que colocar la palabra class. Y con la tecla tag automáticamente se genera nuestra clase. Ahora el nombre de esta clase tiene que ser el mismo nombre que contiene el archivo. Si el archivo se llama index, nuestra clase también tiene que llamarse index. Eso recuérdenlo. No vamos a heredar ni vamos a implementar ninguna interface. Ahora vamos a crear el método constructor. Vamos a colocar función y vamos a crear el método constructor, o podemos colocar la palabra constructor. Muy bien, tenemos aquí el método constructor. Tampoco va a recibir ningún parámetro, y vamos a eliminar lo siguiente. Correcto, muy bien. Seleccionemos el constructor con la tecla tag y vamos a crear un eco para crear un mensaje, y vamos a colocar un mensaje controlador index . Ahora lo que haremos será invocar por la URL el siguiente controlador. Si pasamos al archivo index, como pueden observar, si no pasamos ningún parámetro por la URL, vamos a invocar a un controlador llamado index. Es el controlador que vamos a invocar. Capturamos esa información, se lo asignamos a la siguiente variable. Esta variable contiene ese dato de tipo string, el nombre de un controlador, y como contiene el nombre de un controlador, o sea, un nombre de una clase, bien, creamos el directorio para verificar si existe ese archivo en la carpeta controller. Verificamos si ese archivo existe. Si ese archivo existe, bien, invocamos a ese archivo con un require y vamos a crear una instancia de esa clase, de la clase index, y vamos a ejecutar nuestro método constructor. Pasemos a nuestro navegador, y como no vamos a pasar ningún parámetro por la URL, vamos a ejecutar nuestro controlador index. Actualicemos. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje: controlador index. Esto significa que como no estamos pasando ningún dato por la URL, o sea ningún parámetro, automáticamente ejecutamos nuestro controlador index. Muy bien. Claro, para no confundirnos con este archivo index principal, podríamos haber llamado a este controlador de otra forma, como controlador home, pero ya eso depende de ustedes. Pero si le cambian el nombre a este controlador, a este archivo, tienen que cambiarle el nombre a la clase, y también hay que cambiarle el nombre a este controlador. Pero yo le he colocado index. Muy bien, esto significa que este procedimiento está funcionando.
estamos obteniendo todos los controladores que estén dentro de la carpeta controller. Muy bien. Pero vamos a crearle un else a esta condición. Vamos a crearle de lo contrario. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video, donde ya podemos obtener todos los archivos que nosotros tengamos en la carpeta librería. Podemos invocar todas las clases que nosotros vayamos creando en la carpeta librería o en este directorio. Y ahora también ya podemos obtener todos los controladores que nosotros tengamos en la carpeta controller, donde ya hemos creado nuestras primeras clases, una clase llamada controller dentro de la carpeta librería, y hemos creado un controlador llamado index en la carpeta controller, y ya podemos obtener estas dos clases que hemos creado con este procedimiento que acabamos de realizar. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video, y denme su apoyo con una calificación de 5 estrellas para este curso, y que Dios les bendiga.